Hola amigos, miren nada más qué interesante ejercicio tenemos por aquí. Vamos a solucionarlo. Tenemos que encontrar el área sombreada de la figura. Muy bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El área sombreada va a ser igual al área 1, que va a ser todo el área de este semicírculo de aquí grande, ¿ya? Menos el área 2, que va a ser el área de este semicírculo que está en blanco aquí. Muy bien, más el área 3, que va a ser el área de todo este semicírculo mediano que tenemos por aquí, y menos el área 4, que adivinen qué, pues va a ser el área de este semicírculo pequeño de aquí. Tenemos todo claro entonces. Ahora vamos a continuar. Tenemos que el área sombreada es igual al área 1, pues que ya sabemos que todas las áreas son semicírculos. Entonces nos da pi por radio al cuadrado sobre 2. Vamos a llamar al radio del semicírculo grande, lo vamos a llamar x. Desde aquí hasta aquí va a ser x. Perfecto, entonces aquí ya no es r, sino x. Menos el área 2. El área 2, recuerden que era esto de aquí. Necesitamos pues su radio. Sabemos que va a ser pi por radio al cuadrado sobre 2. Muy bien. ¿Y cuál será el radio de esto de aquí? Pónganle mucho ojo, pues que el diámetro va a ser igual a ¿qué? A desde aquí hasta aquí, que es x. Y desde aquí hasta aquí, que lo vamos a llamar y. Muy bien. Entonces, sería x más y, sería el diámetro, ¿no? X más y. Muy bien, y el radio sería igual a x más y sobre 2. Perfecto, entonces vamos a reemplazar eso aquí. X más y sobre 2. Ponemos por aquí x más y sobre 2. Y todo esto al cuadrado. Fenomenal. Más el área 3. El área 3 vamos a checarlo, vamos a borrar esto de aquí. Vamos a checar que tenemos pues que el diámetro de este semicírculo, recuerden que este es el área que queremos, el diámetro va a ser igual, desde aquí hasta aquí, pues es x, porque es el radio del semicírculo grande, más, desde aquí hasta aquí, pues es y, porque es el radio del semicírculo pequeño, entonces x más y el radio va a ser igual a x más y sobre 2, fenomenal, entonces tenemos pi multiplicado por x más y sobre 2, y todo esto al cuadrado. Y todo esto sobre 2 porque estamos hablando de un semicírculo. Fantástico. Ahora, finalmente vamos a tener el área 4, que pues es esto de aquí. Entonces tenemos menos pi por radio al cuadrado sobre 2. Y el radio pues es y. Muy bien. Y fíjense qué maravilla. Por aquí tenemos el mismo término aquí y acá. Podemos eliminar este de aquí con este señor de acá. Muy bien. Y nos ha quedado, señores y señoritas, que el área sombreada es pi x al cuadrado sobre 2 menos pi y cuadrado sobre 2. Y ustedes dirán, pero aún no se termina, ¿no? Claro que no. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Pónganle mucho ojo que por aquí tenemos una línea que mide 4 y que es perpendicular al diámetro del semicírculo. Podemos trazar una línea desde este punto hasta el centro del semicírculo. De esta forma, fíjense. Trazamos y se nos forma un triángulo rectángulo porque aquí también va a haber 90 grados. Esta línea desde aquí hasta aquí, que sería la hipotenusa, pues va a ser x. Esto de aquí va a ser x porque es el radio del semicírculo grande. Muy bien, entonces ¿podemos aplicar Pitágoras? Pues claro que sí. Teorema de Pitágoras, vamos a ponerlo por aquí. Teorema de Pitágoras, muy bien. Que va a ser este lado al cuadrado, 4 al cuadrado, va a ser igual a la suma, a la resta de la hipotenusa al cuadrado, sería x al cuadrado, menos el otro lado al cuadrado, que sería y al cuadrado. Entonces por aquí tenemos 16 igual a x al cuadrado menos y al cuadrado. Y ya tenemos solucionado el ejercicio. Pónganle mucho ojo que vamos a sacar factor común aquí, pi medios. Sacando pi medios de factor común nos queda x al cuadrado menos y cuadrado. Muy bien. Y fíjense que x al cuadrado más y cuadrado pues ya lo tenemos, es 16. Entonces nos queda aquí multiplicado por 16. Y señores y señoritas, por aquí simplificando obtenemos que el área sombreada va a ser igual a 8 pi unidades cuadradas. Fenomenal. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan de los próximos desafíos. Chau chau.